Y para ello, el climatólogo Diego Campos, que nos acompaña en nuestro estudio de manera virtual. ¿Cómo has estado, Diego? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Diego, ¿cómo califica lo que se está viviendo en Europa con las temperaturas? ¿Es más extremo que el verano pasado? No es más extremo que el verano pasado y eso es un poco preocupante porque es súper extremo lo que se está viviendo, ¿no? O sea, Mm. hay valores de temperatura, como tú mostrabas, sobre 40 grados en la península ibérica en distintos puntos, pero aún así está dentro de lo que se ha observado en los últimos 3, 4, 5 años incluso. 2022 fue uno de los veranos más cálidos acá en Europa y este 2024 incluso se habla de un verano relativamente tranquilo Mm. en términos de temperatura, al menos en la parte más oeste de Europa, en torno al Mediterráneo, porque sí es cierto que en la parte más este, Grecia o alrededores, ¿no? Sí, este verano ha estado más extremo que otros veranos. De hecho, el otro día miraba en la televisión española, Diego, opiniones de ciudadanos y ciudadanas, y muchos de ellos sostenían que hace un par de décadas atrás era contingencia que se registraran 32 o 33 grados. Sin embargo, hoy día es prácticamente parte de la norma, al menos en gran parte del verano, y que la contingencia está radicada en cuando la temperatura supera los 40 o los 41. Sí, es verdad, es verdad. Acá hay dos problemas que quizás se combinan. Por un lado nosotros sabemos que hay un calentamiento global, ¿cierto? Ujú. El Sí. planeta completo se está calentando, pero hay regiones del mundo que por distintas razones que van combinadas entre lo natural y lo antropogénico, se están calentando más rápido. Una de esas regiones es justamente el Mediterráneo. El Mediterráneo, todos los países alrededor del Mediterráneo están sufriendo un calentamiento más rápido que lo que se está calentando el resto del planeta. Y por otro lado es el factor de la humedad. El Mediterráneo es un mar caliente y se provoca mucha humedad ambiental. Acá los días cálidos van asociados de altos valores de humedad relativa, lo que hace que al cuerpo humano le cueste más liberarse de calor, a diferencia de cuando tenemos calor extremo pero con baja humedad relativa. Esa combinación de Mm. factores hace que las noches sean noches tórridas, noches tropicales, noches en que la temperatura no baja de 25 grados con 60%, 70% de humedad relativa. Y eso es lo que hace un poco más difícil de llevar en un verano, en el verano acá, al Mm. menos en esta parte de Europa. ¿Tú estás en España, Diego? Sí, en Cataluña, donde En también tuvimos un Cataluña. récord, ¿Ya? hace unos días, por primera vez se alcanzan los 40 grados en la estación del Observatorio Fabra acá en Barcelona. Y es curioso porque toda la primera mitad del verano, junio y buena parte de julio, Ujú. había estado el calor concentrado hacia el este de Europa. Y veíamos esas altas temperaturas en Italia, veíamos lo que estaba pasando en Grecia, donde tuvieron que cerrar partes turísticas Sí. porque el calor era demasiado, ¿no? Y Mm. acá en España o en Francia incluso estaba todo relativamente tranquilo hasta ahora la última parte de julio y estos principios de agosto en que la temperatura no ha bajado de los 32, 33 grados todos los días y que de nuevo en las noches la temperatura no baja de los 25. Y todo Mm. eso va un poco lamentablemente de la mano con lo que ya sabíamos de las proyecciones de cambio climático en la región. Es una región particularmente susceptible a los aumentos de temperatura a diferencia Sí. de otras regiones del mundo en que quizás también tienen aumentos, pero no tan acelerados como acá. ¿Y va a seguir más caluroso lo que queda de verano en esa parte del mundo? ¿Qué indica la proyección, por ejemplo, para Francia, para París, particularmente a propósito de los Juegos Olímpicos, o para España, que es el país donde tú resides actualmente, o para Grecia también, que ha marcado Ujú. récords y de hecho se han informado también de catastróficos incendios forestales en diferentes partes de Europa, incluso en estos países que yo te nombraba? ¿Qué indica la proyección climatológica para lo que queda de verano, Diego? Sí, la proyección no es tan benévola porque todo habla de que lo que resta de verano debería ser más cálido de lo normal. Y ese normal ya es bastante alto, ¿no? Estamos hablando de la climatología 91-2020 que ya tiene este efecto de calentamiento global incorporado, por decirlo de alguna Mm. forma. Sí. Entonces, pero de nuevo, el gran problema son estos días extraordinariamente cálidos
que un poco se escapan de incluso el calentamiento suave que uno pueda sentir producto del cambio climático, ¿no? Entonces, esta combinación de que inevitablemente, al parecer, los veranos están siendo más cálidos, sobre todo en estas regiones, también está acompañado de días extraordinariamente cálidos en los que hay que tener preocupación. Y son esos días en particular los que vemos las mayores afectaciones para la vida normal, ¿no? Claro, Y claro. lamentablemente las proyecciones siguen hablando de un aumento de esa cantidad de eventos extremos de temperatura. Y lo que se ha vivido en Europa, Diego, podríamos interpretarlo como una antesala de lo que eventualmente podría llegar a ser el verano en este lado del planeta. Sí, esa pregunta es súper buena y porque la respuesta corta es no. Ok, Es súper difícil ya, asegurar eso. Pero eso nos lleva también a hablar un poco de, por ejemplo, acá, por qué hace calor en el Mediterráneo, además de las condiciones de bloqueo atmosférico que también ocurren en el sur de Sudamérica, por ejemplo, en Chile. Acá también hay ingresos de aire desde el Sahara, ese fenómeno no lo tenemos en Sudamérica, por ejemplo. claro. Entonces, si bien el verano del hemisferio sur puede ser extraordinariamente cálido también, pero muy por seguro las razones van a ser muy distintas. Entonces, las razones que están provocando el calor ahora acá, en Europa y probablemente en Norteamérica, van a ser muy distintas a las razones por las cuales podemos explicar después el Entiendo. calor en el hemisferio sur, a pesar de que ambos hemisferios están afectados por el calentamiento global y el aumento de los gases de efecto invernadero, esta es la parte antropogénica del problema, pero es tan distinta la variabilidad natural en ambos lados Mm. que las razones van a ser bien distintas y por lo tanto este calor es muy difícil extrapolarlo a lo que va a pasar en el próximo verano allá. Bueno, la temperatura del mar es muy importante, es un factor determinante, ¿no? Por supuesto, mientras acá el Mediterráneo está sobre los 25 grados, 27 grados, la costa del Pacífico frente a Chile Central está en Claro, 15, 14. exacto. Eso hace mucha diferencia, un poco lo que yo te decía del contenido de humedad y del calor que uno puede sentir en la noche. Por ejemplo, una Mm. ciudad costera como Barcelona, en la noche no refresca prácticamente nada, porque todo el ingreso de aire costero es igual de cálido, ¿no? Eso es súper Entiendo. distinto a lo que uno puede experimentar, por ejemplo, en la costa de Valparaíso o de Viña del Mar, incluso en el verano, en que igual refresca la noche. Sí, claro, de repente hace frío incluso en la noche. Diego, te quiero hacer otra pregunta y tiene que ver con el fenómeno de la niña. ¿Su inminente llegada Ujú. podría aportar a que el verano 2024-2025 necesariamente no sea tan caluroso, pensando en que se ha retrasado su llegada y que hay muchas voces que la proyectan más bien entrada a la primavera? Sí, sí, la niña ha sido todo un tema este año, Mm, desde lo lento, primero, desde lo rápido que se veía a principios de años que iba a llegar, claro, a lo lento que ha sido realmente. Ese es el primer gran tema. Y el segundo gran tema es que, a pesar de que el niño se ha ido hace un par de meses, ¿no? Estamos en esta neutralidad, los valores diarios de temperatura global siguen estando en valores récord, que era a qué se atribuía el año pasado cuando por estas fechas veíamos valores récord de temperatura y decíamos, bueno, pero estamos en pleno niño y los años niños siempre son más cálidos, ¿no? Pero claro. ahora ya no tenemos esa componente para explicar el calor extremo global, ¿no? Ese es un primer lado, un primer Mm, punto, ¿no? Y por otro lado, sí, es cierto que los veranos de la niña suelen ser un poco más fríos, en promedio, ¿no? Que los veranos del niño en el sur de Sudamérica, en el norte de Chile, por ejemplo, que el norte de Chile tiene una influencia muy directa de lo que pasa ahí en el océano Pacífico tropical, ¿no? Entonces, sí serían buenas noticias, si lo vemos desde este punto de vista, la llegada de la niña, que de nuevo todos los modelos hablan de algo inminente, pero ha sido cada pronóstico que se ha dado ha sido refutado de alguna forma por las observaciones después y ha sido un poco más lento. Pero sí es cierto que todo apunta a que la niña debería llegar ahora a finales del invierno, principios de la primavera del hemisferio sur, y sí favorecería entonces un verano en promedio un poco más frío de lo normal. Y antes de su llegada, Diego, podríamos volver a tener intensos sistemas frontales como se han registrado durante los últimos días o durante los últimos meses. Eh,
sin hacer un pronóstico, ¿cierto? Sin que esto parezca como que estoy anunciando que eso va a pasar, Dale. seguro que puede pasar, porque la niña no es el único factor que está detrás de la variabilidad, ¿no? Y pasamos de un junio extraordinariamente lluvioso en la zona central a un julio extraordinariamente seco, en que en Santiago se registraron 0 milímetros, Cero a un milímetros, sí. agosto que en los primeros días ya superó la media al menos de todo lo que llueve en agosto. O sea, Mm. la variabilidad intraestacional ha sido fuertísima este invierno, algo poco usual. Sí es cierto que siempre hay mucha variabilidad y uno dice no, que llueva mucho en un mes no significa que el mes siguiente va a ser igualmente lluvioso, pero uno no espera que pasemos de 100 a 0 entre un mes y otro, ¿no? Y eso es un Claro. poco lo que ha pasado, lo que ha pasado este invierno. Y hay muchos factores. Y uno de esos factores es, por ejemplo, la oscilación antártica, que tiene que ver con cómo está la presión en la Antártica y alrededor de la Antártica, ¿no? Y por Mm. estos días hay un calentamiento súper grande en la Antártica Sí. y todo habla de que la oscilación antártica se está yendo hacia valores negativos, que es algo, podríamos llamarlo poco usual últimamente porque esa oscilación tiene una tendencia positiva. Eso favorece más precipitaciones, sobre todo en el sur de Chile. Y si uno mira al menos el pronóstico a corto plazo, ve que hay eventos en el horizonte. Si ya lo sumamos a lo que ya tuvimos a principios de agosto, de nuevo, es probable que Sí, agosto claro. termine con números bastante favorables en términos de precipitación, en Mm. pleno desarrollo de un fenómeno que lo que debería provocar es todo lo contrario, que es la niña, Bueno, ¿no? de hecho, durante las últimas horas en la capital, en el centro de Santiago, precipitó casi 30 milímetros. Llovió, de hecho, durante toda la noche de lunes a martes, con lluvia débil, para nada comparado, por ejemplo, a la precipitación de otras instancias, pero fue constante, casi 30 milímetros en las últimas horas, Diego Campos. Te quiero agradecer la comunicación, muchos saludos a ti, por supuesto, ánimo con las altas temperaturas, tú nos decías ahí Sí. con 25, incluso más en las noches, y con tardes que fácilmente se acercan a los 40. Así es que mucho ánimo con eso, vamos a seguir monitoreando lo que sucede en Europa. Gracias por las reflexiones. Muchas gracias por la invitación, que Chao, estén nos bien. vemos.